Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno? Cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales. Cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva.
Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Palabra de Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Permaneced en pie para recibir la bendición. Hermanos y hermanas que os habéis congregado esta mañana en la Catedral de León, amigos que os unís a esta celebración a través de la señal de 13 Televisión, estamos invitados hoy por el Señor Jesús a subir a su barca, o mejor dicho, a recordar que estamos en ella, en la barca de Jesús. Siempre con el desafío de ir a la otra orilla, a profundizar en nuestra vida cristiana, a recordar aquello que el Señor Jesús nos invita a vivir y a actualizar. Porque el cristiano siempre está en camino, es peregrino y siempre debe aspirar
a crecer hacia la santidad a la que el Señor nos llama. Pues bien, en esta invitación a navegar con Jesús en su barca, tenemos que recordar que en una barca se reúne un pequeño grupo de personas, como los discípulos, que han de vivir en comunión muy estrecha. Las gentes del mar dicen que quienes forman la tripulación de un barco han de tener excelentes relaciones, no solo durante la travesía marítima, por una convivencia tan estrecha, sino también cuando están en tierra, para que después la navegación sea pacífica. Pues bien, ese pequeño grupo, tripulación discipular de Jesús, tiene también esta consigna, pero especialmente en esa estrecha comunión con el Maestro que les da indicaciones y se revela. En la barca, el Señor muestra quién es y espera que los discípulos le comprendan y confíen en Él. De este modo será esa comunión estrecha, no exenta de peligros, en la que se cumplen grandes acciones salvíficas y por tanto reveladoras de Jesús. El episodio de la tempestad calmada que recordamos este domingo en el Evangelio de Marcos está lleno de contrastes y sorpresas, como nos ocurre a nosotros a diario. La tempestad arrecia mientras Jesús duerme, sin que las fuerzas de la naturaleza le inquieten. Cuando despierta, increpa al viento impetuoso y viene la calma. La naturaleza parece compartir la tranquilidad de Jesús, igual que ha compartido la zozobra de los hombres de poca fe. Y después, los discípulos también sienten miedo ante la bonanza que ha logrado el Maestro, cuando a lo mejor podíamos pensar que ya deberían estar tranquilos, protegidos, valientes. Les abruma conocer el poder pacificador de Jesús. A veces a nosotros nos puede ocurrir también que nos atemorice ese poder pacificador, porque consciente o inconscientemente nos gusta en ocasiones seguir en la tempestad e incluso tirar del registro del victimismo para ver si así nos sentimos mejor, más acogidos, más queridos. Nosotros debemos aprender del Maestro que nos invita a confiar y no temer, sino esperar su poder pacificador. Con estos discípulos podemos experimentar fácilmente simpatía. Es normal pensar que se tenga miedo en los casos en los que señala el Evangelio, mientras que seguramente nos resulten duras las palabras de Jesús. ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Pero Jesús no les habla con despecho, sino que les exhorta a crecer, a ir más allá, crecer en la fe, para lo cual, desde luego, han de ser valientes, han de comprender quién es Él y, en consecuencia, han de confiar más en Él.
yendo en la misma barca con el Señor, no debe haber lugar para el miedo. Su cercanía excluye todo tipo de temor. Si estamos unidos a Jesús, no estaremos perdidos en ninguna situación, ni debe haber razón para la intranquilidad. Pero a veces vivimos como personas de poca fe, de poca esperanza y casi incapaces de amar. Por eso, tomemos nota para comprender esta enseñanza y recordarla. Con el Señor nada hemos de temer y en Él debemos confiar cada vez más, especialmente cuando nos encontremos en medio de serias dificultades o cuando nos sintamos amenazados por cualquier causa. Si le invocamos, el Señor calmará nuestras tempestades. Pero debemos desear también que Él las calme para, insisto, no temer su poder pacificador, sino esperarlo y quererlo. No pongamos límites a la confianza en el Señor y acojamos y comprendamos su poder salvífico, como le dice a Job cuando le explica cómo ha dominado la bravura del mar. Hermanos y hermanas, aceptemos esta invitación a navegar en la barca de Jesús durante nuestra existencia humana. No podemos ir ajenos a la navegación porque el Señor nos invita a ir con Él, a trabajar con Él, a bregar. Es una invitación a la vida plena, de modo que nos sintamos criaturas nuevas, como dice San Pablo, porque lo somos, para descubrir mejor quién es Jesús y su poder de calmar y pacificar el corazón humano y la humanidad entera, hasta el punto de vencer al último enemigo, la muerte. Celebremos así, en el banquete eucarístico al resucitado, que nos invita a vivir desde la novedad, no desde el antiguo hombre viejo, porque lo nuevo verdaderamente con Cristo ha comenzado.